Bienvenidos todos descendientes de Galileo. En esta oportunidad vamos a estudiar y explicar de manera rápida y sencilla las características y los conceptos básicos del movimiento rectilíneo uniforme variado, o conocido también como el movimiento uniforme acelerado. Así que vamos con todo. Esto es Física en Acción. En la vida real, en situaciones cotidianas, siempre hemos escuchado situaciones en las cuales un automóvil acelera, desacelera, aumenta la velocidad, disminuye, aplica frenos, etc. El día de hoy vamos a estudiar algunas características las cuales me implican cuando un objeto o móvil realmente tiene un movimiento rectilíneo uniforme variado. Y siempre va a pasar esto siempre y cuando cumpla estas características. Primero, la trayectoria que recorre el móvil siempre es una línea recta. Segundo, la aceleración siempre va a ser una constante. Esta no va a cambiar a lo largo de todo el recorrido. Y por último, sabemos también que la velocidad cambia. Esta puede aumentar si hablamos de una aceleración positiva o disminuye si hablamos de una desaceleración, es decir, una aceleración negativa. Una forma fácil de entender todas las características de un movimiento rectilíneo uniforme variado es a través de la siguiente gráfica. Supongamos que tenemos un automóvil con una aceleración constante de 15 metros por segundo cuadrado. ¿Pero qué significa esto? Partamos del hecho de que el automóvil parte del reposo. Eso quiere decir que su velocidad inicial es cero. Lo cual me indica a mí que la aceleración de 15 metros por segundo cuadrado, que durante cada segundo el automóvil va a aumentar su velocidad en 15 metros por segundo. Recuerda que la aceleración no es más que la variación de la velocidad en función del tiempo. Eso quiere decir que después de un segundo, la velocidad del automóvil va a ser 15 metros por segundo. Obviamente, un segundo después, la velocidad de este auto va a pasar a ser 30 metros por segundo, porque 15 más 15 da equivalente a 30 metros por segundo. Y un segundo inmediatamente después, esta velocidad va a seguir incrementándose a razón de 15 metros por segundo cuadrado. Entonces pasaría, recuerda, a ser de 30 metros por segundo a 45 metros por segundo. Lo cual me indica a mí entonces que obviamente la aceleración es una constante y que por ende también el delta de V recuerda que se mantiene constante. En este caso, en un movimiento rectilíneo uniforme variado, el automóvil siempre va a tener las mismas variaciones de velocidad en el mismo intervalo de tiempo. Por obvias razones, la distancia es totalmente diferente. Como te puedes dar cuenta, las distancias x1, x2 y x3 van a ser totalmente distintas, porque ya que esta velocidad va a ir aumentando, por obvias razones también esta distancia también se incrementará. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que lo hace de manera exponencial. Una observación muy importante que hay que tener en cuenta es que si la velocidad del móvil aumenta, es decir, es un movimiento acelerado, entonces la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. ¿Cómo así? Sabemos que la velocidad es un vector y obviamente la aceleración también lo es. Eso quiere decir que cuando lleven la misma dirección, es decir, el mismo sentido en este caso, el automóvil siempre va a aumentar su velocidad. Tenemos un ejemplo que tenemos un automóvil que va a 10 metros por segundo. Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, entonces por ende el automóvil por obligación siempre su velocidad va a ir aumentando. Por ejemplo, pasa a 50 metros por segundo. Por ende, si la velocidad del automóvil disminuye, eso quiere decir que es un movimiento desacelerado o retardado, dependiendo del libro que estudies, lo vas a encontrar en estos diferentes términos. Entonces, la aceleración y la velocidad van a tener sentidos opuestos. Eso quiere decir entonces que la velocidad del automóvil va a tener un sentido, mientras que la aceleración va a tener el sentido totalmente opuesto. Y por esa sencilla razón, como son de sentidos contrarios, repito, son magnitudes vectoriales, entonces la velocidad disminuye. Por ejemplo, si tenemos un automóvil que va a una velocidad de 50 metros por segundo y desacelera, es decir, aplica los frenos, por ejemplo, su velocidad y su aceleración van a ir en sentidos contrarios y por ende el automóvil va a disminuir su velocidad, por ejemplo, a 10 metros por segundo. Ten en cuenta entonces que las aceleraciones en las fórmulas las vamos a encontrar en algunas ocasiones positivas cuando el automóvil va aumentando la velocidad, y también podemos encontrar aceleraciones negativas cuando el automóvil vaya disminuyendo la velocidad. El signo lo que me indica es aceleración o
desaceleración. Muy pendiente con eso. Cuando vamos a resolver ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variado, entra enseguida a estudiar algo muy importante, que son las fórmulas del movimiento que me permiten a mí resolver los ejercicios de manera rápida y ágil. Vamos a estudiar una serie de variables las cuales me van a permitir a mí entender mejor la formulación. Son las siguientes. La velocidad inicial, obviamente, es la velocidad que tiene el auto cuando va a iniciar el movimiento. La velocidad final, que es aquella que tiene el automóvil cuando termina el movimiento. El tiempo es aquel que tarda el automóvil en recorrer toda esa distancia o desplazamiento, dependiendo la variable que estemos estudiando. Y obviamente también vamos a tener en cuenta la posición inicial, que es donde parte el automóvil, y la posición final, que es donde termina. Teniendo en cuenta esas variables claras, la formulación va a ser la siguiente. Tenemos entonces estas tres ecuaciones. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Tenemos también que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también tenemos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ojo aquí que hay que tener algo muy en cuenta. Como te puedes dar cuenta, las ecuaciones tienen más o menos, más o menos, más o menos. Eso va a depender, como ya te pudiste dar cuenta, de la aceleración. Recuerda que la aceleración puede ser positiva o negativa, dependiendo si estamos hablando de un movimiento acelerado o un movimiento desacelerado. Hay que tener mucho cuidado también con el desplazamiento. En algunos textos pueden estar escritos como en función de la distancia. Recuerda que si estamos hablando en línea recta, distancia y desplazamiento pueden tener connotaciones similares o iguales desde el punto de vista matemático. Ojo, no desde el punto de vista físico, pero también es importante destacar que los textos, algunos lo escriben con la letra D, con la letra E. Inclusive también se puede escribir aquí en función de posición final y posición inicial, solamente para que lo tengan en cuenta. Está la fórmula de desplazamiento, que es igual a la velocidad final más la inicial sobre 2 por el tiempo. Y también tenemos una fórmula muy interesante que dice que la velocidad promedio de todo el recorrido va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Pero ojo, que estas ecuaciones tienen un arma de doble filo, por decirlo de alguna manera. Solo se aplican solo si estamos trabajando en línea recta y con aceleraciones netamente constantes. Y eso es todo lo que está asociado con el movimiento rectilíneo uniforme variado, hablando de los conceptos básicos. En un próximo ejemplo o en un próximo video que te voy a dejar por acá, te voy a explicar una serie de ejercicios para que veas tú cómo aplicar las fórmulas. Y como siempre, ahora es tu turno. Supongamos que tenemos un automóvil que va con una velocidad inicial de 8 metros por segundo y un tiempo después va a una velocidad de 3 metros por segundo. Y que recorre una distancia X cualquiera que ahora mismo no nos interesa el valor. La pregunta es la siguiente, y la cual quiero leer aquí abajo todas las posibles soluciones. ¿Cómo es A en este ejercicio? ¿Será que es un movimiento acelerado o es un movimiento desacelerado? Y ahora sí, eso es todo. Espero que el video te haya gustado. Apóyame con un like si fue así. Comparte, suscríbete y como ya sabes, ponte a estudiar.